LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, hola, muy buen día, muy buen lunes, gente. Hermoso día que ha tocado, precioso, la verdad que muy lindo día, que más que invierno parece un día otoñal, espectacular. Te diría que casi perfecto, con una sana envidia a la gente de Malabrigo que tienen ahí las mandarinas, las naranjas al alcance de la mano. Qué lindo que está ahora al mediodía para estar de espalda al sol, comiendo una naranjita, llenándose de vitamina D. ¿Sí? Hermosa semana vamos a tener. Hoy, mira, viste que estamos transitando el tema de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Y el viernes me escribe Rodrigo Álvarez, que es el encargado de ciberdelitos de la provincia de Santa Fe, de la policía de la provincia de Santa Fe, y que pertenece a esta asociación Argentina Cibersegura. Había tiempo hasta hace 2 domingos atrás de que el vecino de a pie, las organizaciones, las instituciones presenten proyectos, ¿sí?, para que sean ley en esta nueva, en la reforma constitucional, para que entren dentro, podemos decirlo así, del paquete de lo que se va a reformar. Hay 42 artículos, pero también cosas a incorporar como son los derechos digitales. Los derechos digitales, pero conforme a la Constitución, ¿sí?, que formen parte de ya leyes madres en la provincia de Santa Fe y, por qué no, en la Argentina, que tengan que ver en este caso lo que propone Rodrigo Álvarez. Ojo, lo presentó ya en la comisión respectiva, lo tomó la convención, lo van a tratar, sobre generar un observatorio de todo lo que sean prevención de ciberdelitos, cibercrimen, violencia cibernética y demás, porque claro, todavía faltan leyes. Esto pasó lo mismo hace 30 años atrás cuando comenzó Internet. Cuando comenzó Internet no había una legislación, se tenía que trabajar con jurisprudencia, que son casos específicos tratados en un juicio con una sentencia firme que lo toman como si fuera con fuerza de ley, por decirlo de alguna manera. Pero hoy, e incluso lo poco que hay, es muy chiquito. O sea, hoy por alguna cuestión de esta de violencia cibernética capaz que te dan 1 año o te dan trabajos comunitarios, o sea, no hay nada específico. Qué bueno que lo hagan a través de la Constitución. Hoy lo vamos a entrevistar a Rodrigo Álvarez, que ha estado en varias oportunidades acá en el estudio, ha dado charlas acá en el Auditorio Ciudad Avellaneda para los adolescentes, para los chicos de escuela secundaria, y vamos a hablar a ver este proyecto que presentó de los derechos digitales en la reforma de la Constitución de Santa Fe. Pero antes vamos a hablar con la doctora Brenda Zunini, que es hematóloga, sobre las enfermedades que hay en la sangre. Recién hablábamos hace minutitos, cuando ella llegó acá al canal, de las anemias, de los sangrados, de los moretones, de ciertos casos de leucemia, todas las enfermedades, ¿sí?, que están dentro del espectro de la sangre, ¿sí? Brenda Zunini, que hizo su residencia y vino, se instaló acá. Por fin tenemos gente especializada en la materia. Antes tenías que viajar quizás a otros lugares para hacerte atender estas cuestiones. Gente, mirá qué programa tenemos para hoy. Acompáñanos hasta las 2:30 de la tarde. Esto es La Otra Mirada. Dale.
Y recién hablábamos con Brenda que a veces hay enfermedades que parecen que son de la sangre, pero en que en realidad pertenecen a otra área, por ejemplo la reumatología. Días pasados la tuvimos acá la doctora Jessica Galo, reumatóloga. Me decía, lo que pasa es que se confunde, a veces sí, pasan por la sangre, pero no las atiendo yo. ¿Cómo te va, Brenda? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, bien? Muy bien. Yo me refería a las enfermedades autoinmunes, que son más bien del espectro de la reumatología, ¿cierto? Correcto, sí. Nosotros tenemos por ahí manejo, incluso manejo conjunto con reumatología, pero todo lo que es más bien del área autoinmune, por ahí es manejo de ellos. De ellos. Sí. Ella también está en el hospital como vos. Ella también trabaja ¿Y en se el derivan hospital. así los pacientes? Che, miralo Jessica, porque este me parece que es para vos. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, vemos muchos pacientes en conjunto con ella y con muchos otros colegas. Perfecto. Cada vez se ve más, porque hablamos con muchos doctores que pasan por acá, y doctoras también, que dice, claro, hoy los mete, yo aprendí la palabra pesquisa, digamos, acá. Digamos, cada vez que vos estás con un médico te va dando palabras nuevas. El otro día estaba también el doctor Anselmo Bertetti, oncólogo. Claro, hoy como que se diagnostica antes, esa sería la palabra, o que se ven cosas. Y también él manifestaba el otro día, haciendo un análisis, yo le decía, ¿por qué tanto cáncer? Y me decía, porque la población creció. Claro. Reconquista hace 30, 40 años atrás tenía 50.000 habitantes, tiene 90. Sí. Y así también todo crece, también crecen las cuestiones, contaminaciones, estrés y demás, todo ha cambiado de 30 años a la fecha. Se ven más, desde que vos estás, digamos, se ven más enfermedades en sangre, no es que no existían, por ahí no se las detectaba. Bueno, acá incluso en la zona, o sea, sí, obviamente mucho más, pero porque hasta incluso tenemos el tema de que antes aquí no había hematólogo, digamos. Claro. Entonces, yo te diría que antes el 95% de las cosas se derivaban a otras provincias o a Santa Fe o a otras provincias inclusive, porque hay mucha gente que por ahí le queda más cerca ir al Chaco, ir a Corrientes, claro, digamos, a tratarse. Y hoy estamos manejando muchas de esas patologías acá, digamos, en la zona. Y por eso es que tal vez impresiona que se ven más. También yo creo que lo que cambió mucho y avanzó son los métodos que tenemos hoy en día, los métodos diagnósticos, como vos decías recién, pesquisa, muchas cosas que años atrás no existían, digamos. Yo incluso creo que hematología debe ser una de las áreas donde hay muchísimos avances constantemente y yo veo incluso los cambios que hay desde que yo me formé, que no fue hace tanto, o sea, en el 2018 comencé mi formación, hasta hoy en día, cómo va cambiando constantemente. Así ¿En 7 años? Sí. Qué increíble. Sí. Bueno, acá no, hace 7 años atrás, no sé si se tomaban las cuestiones de las muestras para los trasplantes de médula o cosas así. Empezó un poco hace 4 o 5 años que yo lo registre. Claro, lo que pasa es que eso sí es incluso creo que también se empezó a hablar mucho más, pero también, o sea, vamos de la mano de lo mismo, porque en el país se empezaron a hacer mucha mayor cantidad de trasplantes, entonces se vio la necesidad de tener mayor cantidad de donantes y de incentivar a la gente en cuanto a eso, digamos. Bien. No te digo bastante seguido, pero están haciendo muchas campañas. Acá lo ha hecho el Club de Leones de Avellaneda con el Roberto Vicentín, lo han hecho en Reconquista, creo que con el Colegio San José, con la Escuela Normal. Siempre está la señorita Lupis y José Cicera en ese tema. Ahora creo que dentro de pocos días, el 20 y pico, hay una con el Club de Leones también, otra recolección de muestras. Y te hablan, te consultan, se ponen de acuerdo con vos, te dicen, che, mira Brenda, vamos a hacer esto. Hay tú un área hoy que antes no la había. Claro, inclusive la misma Lupi lo reconoce. Sí, por supuesto, ni hablar. Es un área en el que, o sea, todavía no me puedo meter de lleno, digamos, y no creo que lo haga en el corto plazo por un tema de la capacidad. O sea, yo manejo todo el área de hematología actualmente y ya es muy amplio, claro, y el área de hemoterapia es otra zona muy amplia, entonces, pero sí siempre estamos en contacto con ellos y consultas y bueno, yo, o sea, un ida y vuelta, digamos, todo el tiempo que sirve mucho y bueno, y el alentar siempre a la población de que es algo tan importante, no solo donar sangre, estar en el registro como donante de médula. Por ahí la gente tiene miedo, pero tal vez es más por desconocimiento, claro, que por otra cosa. Excelente. ¿Cuáles son las enfermedades o las patologías, por decirlo mejor, que vos más a diario ves? Cuestiones de anemia,
sangrados recurrentes que la gente no puede coagular, moretones que empiezan a aparecer de golpe, vos no te golpeaste, ¿esos son como indicadores de algo? Sí. Hoy siempre a la cabeza para nosotros los hematólogos son las anemias, ¿no? Es salvo que seas un centro que está dedicado pura y exclusivamente al área de hemostasia y trombosis, donde entra toda esa parte de sangrados y demás, o a un centro que se dedica pura y exclusivamente a la oncohematología, sino siempre lo que más vemos es la parte de anemias. Pero también últimamente hay muchas consultas recurrentes por esto que vos decís, por los moretones, esos que aparecen de forma espontánea, por sangrados, personas que tal vez me decían, yo no lo tomaba como algo anormal y después de golpe vi que, o hablando o comentando, vi que tal vez sí, no era normal y bueno, y van y hacen la consulta y no siempre, pero la gran mayoría de veces hay algún problema. ¿Por qué se puede producir una anemia? Puede ser porque tiene hemorragia constante y bueno, se va, entre comillas, desangrando, o por mala alimentación, o por algún otro problema que derive en una anemia. Sí, todas esas son causas. Yo lo que siempre les explico a los pacientes es, la anemia en sí no es una enfermedad. Claro. La anemia es una manifestación de algo. Primero tenemos que saber qué tipo de anemia tiene el paciente, si es una anemia carencial, que son las más frecuentes. ¿Que falta algo? Falta algo, básicamente. Como yo le explico siempre a los pacientes, los glóbulos rojos, que son los que necesitamos para llevar oxígeno a cada lugar de nuestro cuerpo, o sea, para que cada célula de nuestro cuerpo viva, necesitamos... ¿El colectivito que lleva el oxígeno? Es el colectivito que lleva el oxígeno, así es. Eso se produce en la médula ósea, el famoso caracú que tienen los animales, ¿sí? Que nosotros lo tenemos adentro de nuestros huesos. Esa es la fábrica. Como toda fábrica necesita una materia prima para poder funcionar. Bien. La materia prima en este caso para producir glóbulos rojos es el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, ¿sí? Entonces lo que se ve, y sobre todo en las etapas más vulnerables, ¿sí? En la niñez, en la adolescencia, en los adultos mayores, son las anemias carenciales. Van cambiando las causas, pero en sí casi siempre es... Falta algo. Falta algo, exactamente. Después, por supuesto que hay otros tipos de anemia, pero son las más raras y las menos comunes, ¿sí? Bien. Pero en general es por falta de algún nutriente. Pero es solamente en los glóbulos rojos. Cuando hay carencia de blanco es porque hay alguna infección. Cuando hay falta de plaquetas, ¿cuál sería la diferencia entre glóbulos blancos, rojo y plaquetas? Claro. Que la sangre tiene cientos de componentes, sí, ¿no? Exacto. Pero esos tres son los que más... Esos tres son los más importantes, digamos. Exactamente. Nosotros cuando hablamos de anemia hablamos pura y exclusivamente de la falta de glóbulos rojos, ¿sí? Que es una falta, al faltar glóbulos rojos no llega oxígeno a los diferentes lugares. Cuando hablamos de glóbulos blancos estamos hablando de nuestras células de defensa. Bien. Entonces pueden tanto subir como bajar en múltiples circunstancias. Las más frecuentes son en infecciones. Cuando los vemos altos generalmente son infecciones. Pero de repente si el paciente está con una infección muy severa, un paciente que está internado en una terapia y demás, pueden bajar incluso los glóbulos blancos. Y también podemos ver aumento o descenso por otras enfermedades. Y las plaquetas lo mismo, las plaquetas son las que nos ayudan, son como siempre yo le digo, las primeras que van y no actúan en la coagulación, digamos, y pueden bajar por múltiples causas, y también hay enfermedades donde aumentan mucho las plaquetas y favorece a que se produzcan coágulos de sangre. ¿Ese tema de los moretones, por ejemplo, por las plaquetas? Puede ser una de las causas, sí, después hay muchas. A ver, para que yo lo entienda en términos caseros, la plaqueta a la que va y le pone la curita al parche, digamos, a la herida o a la plaqueta es la que empieza eso, ¿sí? O sea, cuando vos se rompe un vaso sanguíneo, ¿sí? Me corto afeitando. Te cortaste. Me corto acá afeitando. Exactamente. Perfecto. Entonces, ahí es la que empieza toda la coagulación, es la plaqueta. Pero el coágulo que arma la plaqueta es un coágulo que es débil. Por eso después se necesita que actúen los factores de la coagulación y demás para hacer un coágulo mucho más fuerte, digamos. Perfecto. Pero sí son las que lo inician. Bien. Vos hablabas recién de trombosis, en su momento también lo entrevistamos al doctor Javier Samer, sí, que es cirujano vascular periférico y que trata mucho de las trombosis. ¿Y eso por qué se puede producir? Porque hubo una racha después post-COVID y post-vacuna que hasta el día de hoy cada vez está más cuestionada, porque realmente con el que más hablas dicen cada vez peor,
que ocasionaban trombosis. Bueno, básicamente el COVID era una trombosis. Sí, o sea, las infecciones severas pueden producir trombosis. Todo lo que genera una activación en la coagulación puede hacer un evento trombótico. Bien. Entonces hay desde enfermedades que son hereditarias, desde situaciones de gravedad como infecciones graves, desde pacientes que tienen enfermedades oncológicas, tienen mayor predisposición, ¿sí? Después hay muchas otras situaciones que son un reposo prolongado, una cirugía, un posquirúrgico, sobre todo traumatológico, ¿sí? Son todas situaciones, que nos predisponen a hacer eventos trombóticos. Bien, acá me pregunta un televidente, buen día, cantidad de glóbulos rojos y blancos que debe tener un hombre de 60 años, bueno, dice María Angélica. Eso siempre es una pregunta recurrente. La gente mira la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Yo, como le digo a mis pacientes, yo ni siquiera los miro en el laboratorio los glóbulos rojos, ¿sí? Salvo determinadas circunstancias. Siempre miramos el valor de hemoglobina, porque lo que está establecido, cuando nosotros nos entregan un hemograma, si alguien lo tiene enfrente y lo mira, va a ver que dice glóbulos rojos, que son la cantidad, los famosos millones, que los pacientes vienen y me dicen, yo tenía 3 millones, ahora tengo 2 millones, ahora tengo... Bueno, después van a ver que está informado lo que es el hematocrito, que siempre se informa en porcentaje. ¿Es el blanco? No, eso es también parte de los glóbulos rojos. Perfecto. Y después viene la hemoglobina, ¿sí? No hay, o sea, la definición técnica, digamos, de anemia no es medible, porque la definición técnica de anemia sería que no le llegue oxígeno a los órganos. Pero vos, ¿cómo medís eso? ¿Sí? Entonces, la forma más fidedigna que nosotros tenemos de medir esta situación es con la hemoglobina. ¿Por qué? La hemoglobina es la proteína que viaja dentro del glóbulo rojo y a la cual va unida el oxígeno. Entonces, digamos que la forma más directa que tenemos de hablar de anemia es ver el valor de hemoglobina, que está establecido según edad y sexo, ¿sí? En general, en términos muy generales, porque después hay que ver otras cuestiones, porque también si vos de repente eras una persona que siempre manejabas 14 de hemoglobina y en un par de meses empezaste a manejar 12,5 de hemoglobina o 11,5 y sos mujer, yo tal vez te digo, si alguien ve tu laboratorio de 11,5 te va a decir no tenés anemia, porque lo mínimo para una mujer en edad fértil es 11,5. Pero si yo veo que vos antes manejabas 14 o 14,5, ese descenso sí me parece significativo e importante de estudiarlo. Bien. Entonces, por ahí no hay un valor estable, o sea, no miramos los millones de glóbulos rojos, sino que miramos la hemoglobina y no solo el valor absoluto que maneja, sino lo que manejó ese paciente a lo largo de su vida y también en qué etapa está de su vida y cuánto fue lo que manejó siempre. Qué bárbaro, qué complejo que es el tema. Sí. La verdad que uno lo ve. ¿Cuántos componentes tiene la sangre? Muchísimos. ¿Pero hace 1000, por ejemplo? No sabría decirte bien en cantidad, pero hay muchos. Uno ve que en esa gotita ahí... Hay muchas cosas. Sí, a veces cuesta dimensionar. A veces cuando hablamos también, por ejemplo, del esperma, el esperma dice que, no sé, una gotita de esperma tiene cientos de millones de espermatozoides, o así, no te entra en la cabeza. No te entra, exactamente. O sea, la sangre lleva de todo. La sangre transporta de todo, la compone. Bueno, acá te mandan cariños, dice una genia Brenda querida, excelente profesional, un abrazo enorme, la doctora Pamela Salutini, tecnóloga. Pame, sí. Acá Catalina Bresán nos dice, hola, excelente, la doc Brenda hizo mi diagnóstico de talasemia. Ya comenzamos. Vamos a dejarlo para el próximo. Sí. Me encanta. Talasemia. Creo que algo habíamos hablado en su oportunidad con ella. Sí. Romina dice, ¿qué recomienda la doctora para mantener en pacientes oncológicos las plaquetas y glóbulos? Porque cuando estás haciendo quimio muchas veces te bajan mucho los blancos, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que muchas veces es difícil, esto siempre lo charlamos con los oncólogos porque yo tengo mucha relación con Gaby y Anselmo, y muchas veces es difícil sostener porque las quimioterapias, como sabemos todos, actúan sobre células que están en reproducción constante. Claro. Y si hay células que están en reproducción constante son justamente las células de la sangre, ¿sí? Pero bueno, yo siempre lo que les recomiendo a los pacientes es que mantengan buena alimentación, que traten de llevar una vida, o sea, de no contrarrestarlo con otra cosa, llevar una vida
lo más sana posible, ¿sí? Con una alimentación variada. Físicamente. Un tratamiento oncológico también lo psicológico afecta mucho. Por supuesto. Y bueno, y muchas veces suplementamos si es que vemos que lo puede llegar a necesitar. ¿Hay inyecciones específicas y vitaminas? Generalmente les damos, o sea, cuando los glóbulos blancos están muy bajos y sabemos que es efecto de la quimioterapia, se usan ciertas inyecciones, pero no están siempre indicadas. Yo voy para mantenerlos, generalmente voy a complejos vitamínicos, generalmente, y los suplemento con eso. Dice, bueno, muchas gracias por haber respondido a mi pregunta, muy lindo el programa. Dice la persona que preguntaba por cuánto una persona de 60 años también. Catarina, después de la pausa le vamos a preguntar a la doctora Brenda Zunini sobre la talasemia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de talasemia? Pequeña pausa, primero el programa y ya venimos, dale. Hotel Los Tilos, atendido por sus antiguos dueños. Habitaciones con confort y calidez. Desayuno buffet con productos artesanales. Amplia cochera cubierta. Vigilancia 24 horas. Salón para reuniones o eventos privados. Hotel Los Tilos, Reconquista. Tus neumáticos Michelin y BF Goodrich Autocamioneta ahora en 12 cuotas sin interés. Vení a Neumáticos de Bona y dale a tu vehículo la calidad que se merece. Ecology, la primer dietética de Reconquista, renovada con mucho más espacio para que puedas disfrutar y elegir la gran variedad de productos saludables que tradicionalmente hemos ofrecido, más todas las novedades en superalimentos y suplementos naturales que día a día salen para que tengas una vida más saludable. Ecology, 30 años de experiencia, pioneros en el arte de la buena alimentación. Belgrano 1041 Reconquista, WhatsApp 67 66 90. Sweet Smile, en Obligado 898. Un mundo de dulces con marcas de primera calidad. Los más exquisitos chocolates, bombones, alfajores, golosinas y muchas cosas más. Te esperamos con muchas promos y la posibilidad de armar dulces regalos en bandejas o bolsitas. Sweet Smile, Obligado y Abejer, el corazón de Reconquista. Hace más de 60 años elegimos el mismo rumbo, la excelencia y el compromiso. El Pulqui. Unimos distancias, forjamos caminos. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad.
Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos. Líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas. Concresa. Nuestros hormigones son elaborados bajo el proceso de normas IRAM y reglamentos TIRSOC. Son producidos con cemento de primera marca sin adiciones. La calidad es monitoreada por los laboratorios de la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso elegí calidad, durabilidad y garantía. Elegí Concresa. Apostando a un cambio que beneficie a nuestra región, nos unimos para darte lo mejor en hormigones. ¡Feliz día, amigo! En el mes de la amistad, Grido es tu mejor aliado para celebrar con tus amigos. Durante todo julio, llévate 2 kilos de sabores a elección por 16.000 pesos. Y además, de lunes a miércoles, los envíos son gratis. ¿Qué más querés? Gracias, amigo. Seguinos en nuestras redes sociales para no perderte nuestras novedades. Te esperamos en Grido Reconquista y Grido Avellaneda. ¡Feliz Día del Amigo! Grido, disfrutemos siempre. ¿Sos empleado de la provincia de Santa Fe? Hasta 15 millones en 60 cuotas fijas. Banco Vica, una experiencia distinta. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Cuando dijiste sí. Cuando te fuiste a vivir sola. Cuando te animaste a compartir. Cuando volviste a empezar. Cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo RIMAX estuvo ahí. Porque estamos en todo el país. Porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina. Porque concretamos el sueño de una familia cada 10 minutos. Alcanzá lo que soñás. Con RIMAX, mudate a la vida que querés. Alcanzá lo que soñás con RIMAX. Y mensajes que siguen llegando, consultas a la doctora Brenda Zunini, hematóloga, enfermedades en la sangre. Había varias pendientes antes del corte, otras que se sumaron, ya seguimos conversando con ella. Tenemos una excelente noticia de la Unión Agrícola de Avellaneda. La Unión Agrícola fortalece su red logística con una inversión clave en el tren Belgrano Cargas. Es la línea Belgrano Cargas que viene allá desde Chaco, atravesando toda la provincia. Se firmó este convenio para asegurar el transporte. Miren la cantidad de silos bolsas, ¿sí? Vamos a recordar que la Unión Agrícola de Avellaneda es la 10ª exportadora de granos de la Argentina. Está dentro de las 10 primeras exportadoras de granos. Y en el Belgrano Cargas, obviamente, imagínate lo que es un flete de eso respecto de un camión. Bueno, se hizo toda una inversión en la infraestructura del Belgrano Cargas, un convenio básicamente para transportar todos los cereales que se producen en distintas sucursales del norte que tiene la Unión Agrícola de Avellaneda. La verdad que esta iniciativa fortalece en parte un plan de transporte y logístico a largo plazo, ¿sí? Que para traer todos los granos, no solamente de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe. Por eso la Unión Agrícola financia esta inversión, que obviamente es un convenio recíproco con la gente de Belgrano Cargas para transportar. Qué bueno cuando suceden estas cosas, porque la verdad que la celebramos gratamente, porque esto sí que es verdadera producción. Esto es lo que sale acá de nuestro norte, que llega a los puertos de Rosario, de Buenos Aires, y viaja para todo el mundo. Felicitamos a toda la gente de la Unión Agrícola de Avellaneda que siempre está invirtiendo en nuestra región. Gracias a todos. El doctor Sebastián Guerrero, otorrinolaringólogo, médico cirujano, especialista en nariz, garganta y oídos, atiende los lunes, miércoles y viernes en el Centro de Alergia de Especialidades Médicas de calle 9 de Julio al 1465 y los martes y jueves en el Sanatorio Norte
de Avellaneda. Niños y tercera edad, 50% de descuento. Ahí tenés el teléfono fijo y móvil de la clínica para que hagas tus consultas, reserves tus turnos. Claro, y ahora se viene el Día del Niño, dentro de muy poquitos días. Viste que siempre está, si el Día del Niño comercial, si el Día de la religión, pero bueno, siempre como le meten 2 domingos seguidos. Pero este sábado 9, en el merendero Somos Valientes de Barrio Zulema, van a festejar el Día del Niño y te piden donaciones, ¿sí? Ahí podés donar leche, harina, cacao, chocolate en polvo, juguetes, golosinas, ropita en buen estado. Comunicate a ese celular 44 83 21, que es de Rosana. Están organizándose para este sábado, para que también los chicos de Barrio Zulema, La Loma, pasen un hermoso Día del Niño. Así que ya sabes que podés ayudarlos a ellos a festejar. Un saludo muy grande a todas las chicas del merendero Somos Valientes. Te decía, Brenda, antes del corte, hablando de lo que nos contaba Catalina de la talasemia. ¿Sí? Sí. ¿Así se llama? Así se llama. ¿Qué es la talasemia? La talasemia es una anemia hereditaria, ¿sí? Es lo que antes se conocía como anemia del Mediterráneo, porque viene de toda esa zona, por eso es que muchos de aquí la han heredado. Sí, sí. Es una anemia donde hay una alteración en la producción de la hemoglobina, ¿sí? Que es esta proteína que yo te digo que vive dentro del glóbulo rojo. Y entonces los glóbulos rojos, algunos de ellos se forman, hay diferentes grados, ¿no? Algunos de ellos se forman de manera anormal y entonces se rompen, digamos, porque no son... ¿Y eso se hereda? Eso se hereda, exactamente. Sí, sí. ¿Y se trata? Y se trata, si es generalmente cuando el paciente lo necesita porque desarrolla anemia, porque no todos ellos desarrollan anemia. Muchas veces hay casos donde son muy leves y el paciente ni siquiera desarrolla anemia, pero cuando lo hace se trata así con ácido fólico. Perfecto. Otra pregunta. Hola Daniel, ¿le podrías consultar a la doctora si la trombofilia puede ser hereditaria o se nace con trombofilia o después se da? Sí, hay dos grupos, o sea, hay trombofilias hereditarias y hay trombofilias adquiridas. Esas que por ahí aparecen a lo largo, o sea, y muchas veces, ¿por qué se hacen los diagnósticos, o sea, en momentos avanzados de la vida? Porque tal vez el paciente hasta ese momento no tuvo, por más de que sea una hereditaria, que es algo con lo cual el paciente nació, nunca tuvo una manifestación. Claro. Entonces, por eso muchas veces se hace de forma más avanzada, o sea, en una edad más avanzada el diagnóstico. Porque no tenemos indicación al momento de estudiar una trombofilia solo por estudiarla o por una relación familiar o demás. Al momento los criterios de estudio son cuando hay un evento. Perfecto. En caso de un aborto natural y ahí le diagnostican trombofilia, siendo que ya había tenido un embarazo previo sin problemas. Muy bueno el programa. Bueno, y lo que pasa es que muchas veces ese caso de las trombofilias que predisponen a las muertes gestacionales, digamos, ya sean abortos o muertes fetales, lo que pasa en esos casos es que son trombofilias adquiridas. Generalmente lo que está relacionado con esto es lo que se conoce específicamente como síndrome antifosfolipídico, que es un grupo dentro de las trombofilias y es una enfermedad adquirida, ¿sí? Entonces por eso tal vez en este caso la paciente tuvo una primera gestación normal y después de eso presentó un aborto y recién ahí le hicieron el diagnóstico. ¿Hay muchos casos en el hospital? Hay muchos casos, sí. Mira vos. Hola Daniel, soy Nelia Batistuta, excelente programa, la doctora Brenda nos explica todo muy bien, saludos y muchas gracias. A ver, me mandan... pregunta, ¿dónde atiende la doctora Zunini? Estoy en el hospital y en el centro de radio-oncología en Iturraspe. Ah, ¿estás también ahí? Sí. Pero mira qué bien, sí, sí. Estuvo acá Anselmo. Sí, por eso te digo que siempre estamos con Anselmo y con Gaby, porque comparto con ellos en el hospital y después también en el centro. ¿Ahí en calle Iturraspe? En calle Iturraspe. Ah, vos tenés ahí consultorio en el centro de radio-oncología Reconquista. Correcto. Que ahora se inauguró el año pasado. Sí. Buenas, sí. Daniel, un abrazo grandote apretado para vos y para esta hermosa sobrina que yo tengo, que es Brenda, a ver quién me manda, porque se ve que alguien que inscribe todos los días. Ana Morzán, que la tuya. Sí. Dice, acá me agradecen el mensaje de recién, para que se me escapó uno.
Ay, que estaba muy bueno. Bueno, también preguntan por los complejos vitamínicos para las personas que están haciendo tratamientos oncológicos y se les caen los glóbulos, las plaquetas. Sí, hay múltiples, hay muchos complejos y eso hay que evaluarlo, depende de cada caso, digamos, y depende de la necesidad del paciente. Bien. Perfecto. Otro que pregunta dónde atiende la doctora, en el Centro de Radioterapia Reconquista, que está por calle Iturraspe, que se abrió en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, y vi que hay muchas especialidades nuevas, que está la psico-oncología, la kinesio, o sea que como que fueron abriendo, no sé si se llaman divisiones o especialidades dentro de la oncología, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un poco a lo que apunta el centro por ahí, que los pacientes tengan acceso a diferentes especialistas que están formados en el área. También tengo entendido que hay una nutricionista que está muy informada de esa parte. Si atendés casos de leucemia, pregunta. En realidad los casos de leucemia, o sea, yo hacemos los diagnósticos por ahora acá en la ciudad y se derivan porque no contamos con la complejidad. Primero que estoy como única hematóloga en la zona establecida, entonces un hematólogo para tratar una leucemia, que generalmente es un paciente que va a estar internado al principio entre 30 y 40 días, es casi imposible, te tenés que dedicar prácticamente a ese paciente. Tenés que hacer la ronda diaria. Sí. Exactamente, y después no contamos con la complejidad por ahí en todo lo que es hemoterapia, los tratamientos y bueno, eso más que nada la parte de hemoterapia, porque son pacientes que pueden llegar a requerir, cuando están haciendo su tratamiento de inducción, tal vez transfusiones diarias, tanto de plaquetas como de glóbulos rojos y demás, y al momento no contamos con tanta disponibilidad. Entonces, perfecto. Por la complejidad. ¿Y por qué se lo asocia tanto? ¿Es una enfermedad oncológica en definitiva? Sí. O sea, un tipo de cáncer, la leucemia. Correcto, es así. Yo le digo a los pacientes para que entiendan que una leucemia es el cáncer, digamos, porque la gente por ahí asocia más algo maligno con la palabra cáncer, ¿no? Entonces le digo que es el cáncer de las células de la sangre, ¿sí? El que se origina a nivel de la médula ósea. Es una enfermedad maligna, ¿sí? Clonal, o sea, donde una célula sufre una mutación, o sea, cambia, se vuelve mala, para que vos me entiendas, claro, y genera todas células hijas que son malas también, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que... ¿Y ahí qué está fallando? ¿La médula? Y ahí está fallando la médula. Vos decías que la gran fábrica era la médula. Exactamente, por eso es que generalmente un paciente con leucemia se presenta con plaquetas bajas, con glóbulos rojos bajos, y los glóbulos blancos tenemos lo más frecuente, que se presenten con glóbulos blancos por ahí altos, pero también pueden presentarse con glóbulos blancos bajos. Bien, y acá en su momento hemos entrevistado varias veces a Rodrigo, que tuvo trasplante de médula. ¿Es una solución el trasplante para la persona con leucemia o con alguna dolencia en la sangre? Es uno de los tratamientos, ¿sí? Es uno de los tratamientos y no todos los pacientes tienen la indicación de realizar un trasplante de médula. Siempre que se hace el trasplante de médula se usa para muchas enfermedades, sobre todo hematológicas, pero no solo para las leucemias, sino que también otras enfermedades lo utilizamos. Hay diferentes tipos de trasplantes y como te digo, es parte de un tratamiento y muchas veces es el tratamiento indicado en el paciente según la evolución de su enfermedad. Mirá qué buena pregunta que me hacen. ¿Qué es la velocidad de la eritrosedimentación y para qué suele pedirse este análisis? Que también está, cuando vos mirás, yo miro todo eso y siempre cuando tengo a mi hermano, ¿viste? Claro. Estoy bien o estoy mal. Claro. Vos decís, cuando empezás a hablar de millones, yo sí son más, menos, claro, si tengo más plata o no. En cambio, el otro ves de a miles, ¿me entendés? Pero, ¿qué es eso? La velocidad de eritrosedimentación, que es lo que vemos en un análisis generalmente como BSG, es lo que nosotros llamamos como un reactante de fase aguda, o sea, cuando hay algo inflamado en el cuerpo o algo infeccioso, se eleva, pero es un marcador inespecífico, no nos dice específicamente la inflamación o la infección está aquí, ¿sí? Solamente es eso, desde una muela inflamada, o sea, una infección en el nivel dental, hasta una enfermedad maligna nos puede dar una eritrosedimentación elevada. ¿Elevada también? Sí. Mira vos.
Hola Daniel, muy buenas tardes. Estamos haciendo una colaboración para mi primo Pablo Vallejo, integrante del grupo Futura Huella, que está con un tema de salud diagnosticado con leucemia. Y estamos recaudando plata para pagar los estudios y los gastos. Está internado en Rosario. Con los estudios empieza hoy con sus quimios. Y el estudio sale 1,5 millones. Creo que cabeceaste recién que lo diagnosticaste vos. Sí, o sea, a Pablo lo vi yo internado, cuando estuvo internado, porque el primero se internó acá. Ponelo ahí mientras habla Brenda. En un sanatorio de aquí de la zona. Y así que bueno, cuando los médicos que lo estaban atendiendo vieron que su laboratorio por ahí no estaba dentro de la normalidad, me llamaron y hicimos un frotis de sangre periférica, que es básicamente el extendido de una gotita de sangre. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Nosotros hacemos en un vidrio, ¿sí? Sacamos una gota de sangre a partir, como cuando se hace un control de azúcar, ¿sí? Se hace un pinchacito, ponemos una gota, hacemos un extendido y eso se mira al microscopio. Entonces ahí vemos las células de la sangre. Y bueno, y ahí vi que Pablo no tenía células normales, entonces fue donde solicité la derivación, por esto que yo te decía, que aún no contamos con la complejidad para poder tratar esas enfermedades. ¿Y eso por qué? Me quedé pensando, ¿no? Porque me choca este caso, obviamente me afecta. ¿Y por qué 30, 40 días? ¿Qué es la internación? ¿Por las transfusiones diarias? ¿Por qué? Porque vos al principio haces un ciclo de inducción, se llama, de quimioterapia, donde si bien eso depende del tipo de leucemia, es diferente, pero lo deja lo que nosotros conocemos al paciente como un paciente aplásico, o sea, baja porque vos estás, que busca la quimioterapia, matar a las células malas, y las células malas en este caso están en las células de la sangre, claro. Pero esa quimioterapia no puede distinguir cuáles de esas células son buenas y cuáles son malas, entonces barre todo, ¿sí? Entonces es un paciente que ya por su enfermedad y por el tratamiento es un paciente sumamente inmunodeprimido, ¿sí? No tiene defensas, entonces por eso es que lleva ese periodo aproximadamente a que el paciente se recupere o salga de esa situación, o sea, lo que nosotros le llamamos esa crisis. Claro, como desinfiltrar su médula, decíamos nosotros así, forma, o sea, tratar de sacar las células malas y que su médula vuelva a producir células buenas. Por eso también necesitan habitaciones especiales, correcto, con poco movimiento de gente, el menor contacto posible. Sí. Yo me acuerdo que en el caso de Rodrigo estaba aislado directamente. Sí, los trasplantes son el extremo. Sí. Los trasplantes son el extremo, es un paciente que después de la pandemia cambiaron mucho. En el lugar donde yo estaba, justo transitamos, yo entré prepandemia, pasé toda la pandemia y estuve cuando estaba finalizando, y nosotros hacíamos trasplante también donde yo me formé. Y ahí con lo de la pandemia por ahí se cambió. Antes era un poquito más permisivo, no mucho, pero un poquito, y ahora es mucho más severo los controles con eso. Francisco, me gustaba decir Brenda. Hola, saludos a la doctora Brenda Zunini de parte de Francisco Fontana. Excelente programa, excelente profesional, Brenda, un cariño grande. Brenda, muchísimas gracias. Realmente tiene razón los televidentes, lo explicás tan clarito. ¿Me entendés? Que está bueno porque la tendencia de los médicos es esa, es contarle todo con dibujito. Mirá, viene el camioncito, lleva acá, hace tal cosa. Entonces es como que vos también, porque hay mucho miedo. O sea, la ignorancia propia de cada uno de nosotros, no tenemos por qué saber todo. Hay mucho miedo, y sobre todo con ciertas palabras. Vos decís leucemia, cáncer, y vos decís ya. Sí, la persona se bloquea. Es verdad, pero es verdad. Somos yo por lo menos particularmente, y entonces que te expliquen claramente, que te desmitifiquen las cosas, está bueno. Yo creo que lo importante siempre para conseguir, porque acá para que todo funcione se necesita de las dos partes. Se necesita del médico, pero también se necesita del paciente. Sí. Y yo creo que siempre para que las cosas funcionen, el paciente tiene que entender la situación por la que está pasando y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso me parece muy importante explicarle y que lo puedan comprender. Excelente, ¿la pasaste bien? De 10, muy bien. ¿Tu niña cómo anda? Bien, ¿Cuándo muy ya? bien. 2 años y medio.
vos? Sí. Bueno, el sábado tuvieron transmitido ustedes. Salieron solitos. Sí, así es. ¿A quién se lo enchufan? A la abuela. A la abuela. Bueno, un cariño grande a los abuelos. Igual que ahora que está con la abuela. Bueno, un cariño grande a la abuela. El primero que te pregunté cuando llegué era cómo estaban tus papis. Un cariño grande para el matrimonio Zonini. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Gente, hacemos una pausa. Después de la pausa vamos a hablar con Rodrigo Álvarez, especialista en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ciberdelitos, violencia en las redes. Bueno, él forma parte de la asociación, es una asociación a nivel nacional, que es Argentina Cibersegura, y acaba de presentar un proyecto para que sea incluido en esta reforma constitucional que se está gestando en la provincia de Santa Fe, que va a ir más o menos hasta mediados de septiembre, y la idea es hablar de los derechos digitales, que ya se incorpore esto en nuestra nueva constitución. Después de la pausa, Rodrigo Álvarez, ya venimos, dale. Este Día del Niño, Colores te ofrece un 10% de descuento por pago contado y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Dibuja una sonrisa en colores. Dibuja una sonrisa en colores. Vamos a jugarlo. Vamos otra vez. Porque en adelante llega el 33. El club de la suerte. Te llama otra vez. El bingo de adelante es el 33. Vamos a ganarlo. Vamos otra vez. Con el 33. Llega el 33. El club de la suerte. Te llama otra vez. El bingo de adelante es el 33. Melissa Márquez Gerard, Salón junto a las Tres Marías, brindan un espacio pensado para la mujer, decoración y belleza en un solo lugar. Trabajamos con productos premium para tu cabello, como Kerastase, L'Oreal y Olaplex. Brindamos un diagnóstico personalizado. Como sabemos que tu tiempo vale, contamos con un espacio donde podés hacer home office o leer un libro. Vení a vivir la experiencia en nuestro salón, ubicado en Avejer 445. Malvinas, concesionario oficial Stihl en toda la región. Marca líder en motosierras y motoguadañas. Contamos con el mejor asesoramiento para encontrar una solución a tus necesidades en el trabajo y en el jardín. Malvinas, una gran variedad de repuestos para todo tipo de máquinas, además de un excelente servicio técnico. Malvinas, calle 9, 626. Podés comunicarte al 1557 0987. Malvinas. La Picadita, nuevo local en Iriondo y 25 de mayo. Atendido por sus propios dueños, cortamos quesos y fiambres en el momento. Preparamos todo para eventos, colaciones, despedidas. Además, gran variedad en pizzas, tartas, escabeches, sándwiches, dulces. La Picadita. Vení a conocernos. En Refrigeración Avellaneda encontrás ofertas de electrodomésticos. Visita nuestra página www.refrigeracionavellaneda.com. Busca nuestras ofertas destacadas. Consulta promos con tarjetas 3, 6 y 12 cuotas. Somos vendedores de Mercado Libre desde hace 6 años. Refrigeración Avellaneda. Seguinos en redes sociales. Cuando pasa lo inevitable, lo importante es tener a quién llamar. AME24 es el nuevo servicio de asistencia médica 24 horas que va a estar para vos ante cualquier urgencia o emergencia. Ambulancias con tecnología de vanguardia. Enfermería en base y traslados urbanos e interurbanos. Tenemos planes individuales, familiares y corporativos. Consultanos por WhatsApp al 3482 29 93 90. AME24. Cambió. En Santiano,
Ahorra tiempo, descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio. En Mutual Román tenemos una gran noticia para el personal estatal y los jubilados de la provincia de Santa Fe. Nueva línea de ayudas económicas de hasta 8 millones de pesos con la mejor tasa. Es momento de proyectar, de aprovechar, de concretar. Consultas vía WhatsApp 3482 44 10 59. Mutual Román, siempre más a tu favor. En Sanatorio Norte ampliamos los horarios de atención los días sábados en nuestros servicios de tomografía, ecografía, laboratorio, mamografía, radiografía y más. Recordá que tenemos guardia médica las 24 horas y trabajamos con todas las obras sociales y prepagas. Sanatorio Norte, Avenida San Martín 1126 Avellaneda. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3482 648 732. Desde Avellaneda y para toda la región, decidimos invertir en maquinarias de última generación y en modernas unidades de reparto para lograr un producto y un servicio de excelencia. Soda Cachito y Agua Cristal. Contamos con los más avanzados sistemas de tratamiento de agua, como ósmosis inversa y ozonizador, porque queremos ser los mejores en el rubro. Trabajamos incansablemente. Soda Cachito y Agua Cristal, símbolos de máxima pureza. Neumáticos Larrauri, representante oficial FATE, cubiertas agrícolas, auto, camioneta, camión, financiación propia. También podés comprar todos los productos con ahora 12 o 18 cuotas. Alineación, balanceo, tren delantero, amortiguadores. Neumáticos Larrauri, Boulevard Hipólito Yrigoyen 780, teléfono 03482 429 205. Bien, continuamos en La Otra Mirada para hablar con Rodrigo Álvarez, especialista en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, violencia digital. Pero antes, volvemos a poner este aviso, este pedido de solidaridad para este cantante de Futura Huella, que está con esta dolencia. Recién lo hablábamos con la doctora Zunin, esta leucemia. Ahí tenés un quit y un alias para colaborar, porque vos me decía que son tratamientos costosísimos. A veces tenés que estar 30, 40 días internado. Bueno, la familia, todo lo que lleva, me contaba recién fuera de cámara la doctora, que realmente es un gasto impresionante. Así que todos con Pablo Vallejos, esa es una cuenta de Mercado Pago, para darle una manito a Pablo en este fue un momento que está pasando, obviamente. Así que nos solidarizamos con Pablo y con toda su gente. Te decíamos, vamos a hablar de la ciberseguridad, porque claro, en este proceso de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, se abrió el juego, y muy bien me parece, para que todos los de a pie, vecinos, ciudadanos, organizaciones, presenten proyectos para ser evaluados por las distintas comisiones, ¿sí? Y que lo puedan tratar e incorporar. Obviamente esta Constitución lleva 62 años, en esa época no se hablaba de toda esta cuestión de la digitalización y mucho menos de los inconvenientes que eso puede generar. Para eso lo tenemos a Rodrigo Álvarez, que acaba de presentar días pasados este proyecto del Observatorio de Fenómenos Digitales, los derechos digitales constitucionales. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Rodrigo, bien. La verdad que te agradezco primero que me hayas enviado la información días pasados. Con gusto vi ese video donde estás vos en la asamblea, ahí donde están en las comisiones respectivas presentando este proyecto de un observatorio de fenómenos digitales, específicamente para atender todas las cuestiones de violencia digital, ciberseguridad, cibercrimen. Yo lo hacía un paralelismo al comienzo del programa, lo que fue hace 30 años atrás cuando comienza Internet.
no había ninguna legislación al respecto. Me acuerdo que acá hubo un caso muy resonante en el norte de Santa Fe, donde una empresa muy importante, multinacional, no es que le roban el dominio, unos hackers, o hackers, no sé cómo se llaman, agarraron e inscribieron, por decirte, ayúdate, para graficarte, escribieron arcor.com, colben.com, ford.com, y se compraron todos los dominios, que eran 2 pesos con 50. Sí. O sea, cuando Ford, Arco o Colben quería después hacer su página web, su .com, los muchachos la tenían comprada. Y no había una legislación. Esto estoy contando lo que realmente pasó hace 30 años. Y ahí empezaron distintos tipos de juicios hasta que los jueces empezaron a fallar con muy buen criterio. Y ahí se empieza a sembrar lo que se llama, y vos me vas a aclarar mejor, lo que es la jurisprudencia, que sobre distintos fallos se genera una ley, o por lo menos algo que tiene fuerza de ley. Entonces, un juez, en un caso similar, dice, en el caso de fulano contra sultano, todos estos fallos, inclusive de la Corte Suprema de Justicia, fallaron de esta manera, por eso tiene esa fuerza de ley. En ese caso, ¿sabés cómo, Rodrigo, resultó la cuestión? El juez dijo, pero ustedes, ¿hace cuánto que tienen inscripta esta patente? Y hace 50 años tenemos inscripta esta patente en el INPI. ¿Y ustedes hace cuánto que se dedican a esto? Y se miraron los muchachos, como diciendo, no hace mucho que nos dedicamos a esto. Entonces el juez muy pícaro interpretó como que estos pibes estaban queriendo hacer un negocio. Entonces le dijo, busquen la manera de ponerse de acuerdo, vos, dan unos pesitos por la vivada, ponele, porque si no, cuando yo baje el martillo, desparramos. Pero así se fue sembrando, lo digo así en grosso modo para que la gente lo entienda, ¿no? Pero fíjate vos cómo el juez dice, pero para acá, si esta gente hizo los papeles, quizás no en esta ocasión fueron rápidos para escribir su dominio, pero sí es una empresa que viene laburando hace 50 años, con las inclusiones de patentes adecuadas, genera laburo y demás, y ustedes son unos vagoneta vivo, ¿se entiende? Pero me imagino lo que tiene que haber ahora, la cantidad de vagonetas haciendo daño a través de la digitalización, ¿no? Sí, es así. Lo que vos contás yo a veces lo suelo mencionar en mis presentaciones, conferencias y demás, porque hubo muchos de esos casos a nivel mundial, de gente que registró dominios, porque como bien decías, antes no era algo caro, hasta el día de hoy no es algo muy caro registrar un dominio, y bueno, hubo varios fallos a favor de las empresas titulares de los nombres, y eso marcó un antes y un después, y como bien decías, es jurisprudencia. Jurisprudencia desde la faz judicial, o sea, cuando una persona decide hacer una denuncia, desde lo civil o desde lo penal, o depende de lo que suceda, y a partir de ahí se va a llevar adelante una investigación, un juicio y demás, o un reclamo. En este caso, relacionado a las redes sociales, o a las nuevas tecnologías en general, pero particularmente en las redes sociales, hoy nos permite a nosotros también generar un montón de usuarios, o sea, como ciudadanos podemos tener muchos usuarios, muchos nombres en nuestros perfiles. Y hasta podemos usar nombres tal vez de una institución, de una empresa y demás, y eso hoy no se sanciona, a no ser que haya una denuncia, una investigación y que haya una suplantación de identidad. Bueno, lo que yo pretendo con este proyecto que presenté, abarca un poco esto desde la mirada de la ciudadanía digital. O sea que nosotros como ciudadanos digitales ya súper establecidos, porque hoy ¿quién no tiene una red social al alcance de su mano? Creo que casi nadie. Nos está faltando, más allá del conocimiento de la herramienta que la tenemos en nuestra mano, nos está faltando tener información precisa de qué va a suceder con los datos que nosotros tenemos a esas empresas. Nos está faltando formación, fundamentalmente formación. Eso no existe hoy en Argentina, en Latinoamérica y en Santa Fe. No existe formación en materia de uso cuidadoso, preventivo, responsable de las redes sociales o de las tecnologías. Y tiene sentido que pase esto, ¿no? Porque claramente llegó Internet a nuestra vida y nadie nos enseñó a usarlo, lo aprendimos a usar, llegaron las redes sociales, ahora está la inteligencia artificial y el próximo año va a ser la computación cuántica, y después va a aparecer otro fenómeno que es muy difícil estar al día con eso. Entonces lo que yo pretendo con este proyecto es que estemos un poquito más al día, proyectándonos a las cosas que van a pasar a futuro y además generar información o generar datos que sean factibles y que después nos sirvan para llevar adelante estadísticas y entender fenómenos que están pasando y que van a suceder
y entonces no encontrarnos con nada a la hora de poder hacer políticas públicas. Perfecto. Vos lo planteaste en la Convención Constituyente como los derechos digitales constitucionales. ¿Y qué se puede poner? Porque vos planteás generar un observatorio de fenómenos digitales para poder investigar, tener números estadísticos. Vos no sabés cuántos hay, cuántos delitos hoy, porque excepto que se denuncie algo, pero no hay ningún lugar donde vos puedas buscar, dice acá se produce, no sé, tantos hackeos, tantos casos de grooming, tantos casos de esto, porque el abanico es gigantesco, tan grande como lo es la nube, la net, ¿no? Sí. Bueno, no, hoy no hay nada oficial. Lo que existe a nivel país, hay algunos lugares que tienen, que generan bases de datos con estadísticas, perfiles que yo sigo de blog o en redes sociales como Twitter o X ahora, que hay varios usuarios de la comunidad de la ciberseguridad que suelen subir continuamente ataques, hackeos, data breach y todo relacionado a fallas de seguridad o vulnerabilidades que se fueron descubriendo. Pero más allá de eso, que es un poco más técnico, para el ciudadano común no hay datos claros sobre otros tipos de estafas como las que vivimos día a día, que tienen más que ver con un delito tradicional como estafa, hoy migrado, mudado al entorno digital. Y sobre eso no hay información precisa, no la tiene el Ministerio Público, no la tiene el Ministerio de Seguridad, Justicia y Seguridad, tampoco se reparte a nivel nación, porque eso es un gran problema que tenemos, no se comparten datos, no se cruzan datos, y hoy también hay que entender que el delito cibernético o la cibercriminalidad ya no tiene el mismo comportamiento que el delito tradicional. El delito tradicional, tal vez una banda delictual, para hacerlo un poco más grande, tal vez operaba en una región, en una zona, y rara vez por ahí tenía la participación en otras provincias. Y cuando sucedía, había que hacer un exhorto y había que investigar, allanar y demás, todo con unas medidas judiciales que son necesarias, lógicamente, porque estás invadiendo territorio o jurisdicción de otra provincia. Hoy, con Internet, eso no sucede. Hoy tenemos internacionalidad de los delitos, ni siquiera interprovincialidad. Ya no vamos a otro país, a otro continente. Entonces, hay que entender que esto sucede así, sucede sin un territorio físico, y en lo digital todo esto está pasando. Entonces, si no cruzamos datos, estamos trabajando en la nada. O sea, de nada sirve investigar a todas las estafas que suceden, que le roban a doña Rosa o a don José 150.000 pesos, que en principio parece que no es nada, pero cuando trabajás toda la unidad como un conjunto, te encontrás con que hay 1000 estafas iguales y acabaron de hacer 150 millones de pesos en 1000 estafas que realizaron. Claro. Y ahí sí ya estamos hablando de una estafa grande, una mega estafa, con tecnología. Pero si lo trabajamos como un delito individual, no es nada. Entonces eso es lo que está faltando, que se haga trazabilidad y que se empiece a pensar que estas tecnologías también están siendo utilizadas para generar cibercriminalidad o delincuencia organizada en el territorio cibernético. Contame un poquito de tu experiencia, contame bien cuándo fue en el momento que lo presentaste, porque hay un discurso que vos tuviste que dar en la presentación de este proyecto ahí en la Convención Constituyente. ¿Cómo lo recogieron ellos? ¿Cómo lo acogieron a este proyecto tuyo? Yo sé que en algunos grupos políticos han hecho hincapié en algún que otro artículo, por ejemplo, uno que yo conozco, que es el derecho a resguardo de datos, por ejemplo, de información. O sea, como que varios sectores políticos pusieron el ojo en la digitalización, pero sobre todo en el cuidado, resguardo de los datos de una persona y demás. ¿Es compatible con lo que vos estás presentando también? ¿O se pueden juntar todos esos proyectos para un solo proyecto que vaya también a protegernos a nosotros, en definitiva, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, mi proyecto está... O sea, yo lo vengo pensando hace muchos años. Bueno. Hace un año que lo tengo más o menos armado, y cuando me enteré de que se podía presentar proyectos de forma individual como ciudadano, fue que lo terminé de hornear, básicamente. Pero yo ya vengo pensando en un observatorio de fenómenos digitales desde hace unos 4 años atrás, antes de la pandemia, o sea, casi 5 años atrás. Porque mi trabajo en el territorio, que por ahí eso lo que me permite tener una mirada un poco más amplia a esto, es el hecho de que salgo a dar charlas a diferentes instituciones educativas, deportivas, instituciones del Estado y demás,
en todo el país. Yo hoy estoy como coordinador país de la ONG Argentina Cibersegura y me ha tocado recorrer muchas provincias. Acá estuviste, en Avellaneda estuviste 2 jornadas completas con los chicos de la secundario, en el auditorio. Estuve varias veces en Avellaneda y en Reconquista, es cierto. Me acuerdo la de Avellaneda particularmente porque fue una experiencia muy linda, 2 días seguidos en un evento que hicieron en todos los colegios de Avellaneda, relacionados justamente a ciberbullying, grooming y otro tipo de violencias digitales. Fue una experiencia muy linda porque fue 100% abocado a eso, y eso me la acuerdo muy bien. Pero también estuve el año pasado por el tema de apuestas digitales, apuestas online, juegos en línea y demás, para prevenir. Estuve en la feria de carreras de Villa Ocampo, estuve en Vera, estuve en Reconquista y en otras localidades. Voy seguido para aquella zona, pero en general, desde la ONG, vamos a colegios, instituciones deportivas y a empresas que por ahí nos piden que le demos también capacitaciones o charlas de concientización. Entonces, esto de ir a las escuelas, no solamente voy a una escuela de nivel medio, nivel privado tal vez, también me meto en barrios con escasos recursos. He ido a escuelas que están en el medio del campo, escuelas agrarias, donde también trabajan con tecnología porque se van de la escuela y en su casa tienen acceso a tecnología y ellos lo necesitan saber. Entonces, esto también me dio una experiencia que no todo el mundo lo tiene. Y por otro lado, mi experiencia dentro del Ministerio de Seguridad, o sea, yo fui jefe del Departamento de Cibercrimen durante 2 años y medio, investigué muchas de estas temáticas o estos fenómenos que suceden en el mundo criminal, en el mundo de Internet, pero también me permitió eso encontrarme con que no hay datos. Cuando yo quería investigar un poco más amplio y no solamente quedarme con le sacaron 150.000 pesos a doña Rosa o a don José, y quería irme un poco más, no tenía datos, no tenía con qué cruzar, con qué comparar, con qué hacer un análisis un poco más amplio. Entonces eso me llevó a pensar en un observatorio. Esto que vos decías, Daniel, de que otros legisladores, otros convencionalistas presentaron proyectos similares o propuestas similares, es cierto, pero tiene que ver porque dentro de la ley que se aprobó el año pasado para la modificación de la Constitución, incluye derechos digitales. Entonces, dentro de los derechos digitales fue que varios convencionalistas agregaron. Una de ellas es Giselle Mahmoud, que está bastante a full con este tema y me parece genial. Entonces yo, utilizando un poco esto que figura en la ley, es que pretende incorporar un observatorio de fenómenos digitales. No de cibercrimen solamente, no de derechos y garantías que las tienen que tener, porque eso es de lo que están hablando todos, derechos y garantías. Perfecto, estoy de acuerdo. Tienen que tener acceso a la Internet toda la población de la provincia de Santa Fe. ¿Tienen que tener garantías? Por supuesto que sí. Estoy 100% de acuerdo con eso. Yo voy un paso más allá de eso que ya está. Yo necesito, por lo menos es mi propuesta, de que la provincia de Santa Fe primero sea vanguardista. O sea, no existe esto en Latinoamérica. No existe un observatorio de fenómenos digitales. Si no existe en Latinoamérica, claramente Santa Fe no lo tiene. Tampoco una constitución tan innovadora como la que se pretende hacer. Y está bueno lo que vos preguntabas del espacio, o sea, mencionaste y me preguntaste a la vez, el espacio que da al ciudadano de poder acercarse y poder presentar una propuesta o un proyecto. En mi caso particular, lo presenté de forma particular y me llamaron para que vaya a exponerlo. Mi experiencia en la Cámara no me llevé lo mejor, o sea, no fue lo que yo esperaba, porque al momento de que yo expuse y también otras personas que expusieron otros temas, las personas que nos tenían que escuchar, a las que les fuimos a hablar, que son los convencionalistas, estaban en otra, estaban con el teléfono, estaban conversando con el compañero. En mis 6 minutos de disertación no me prestaron atención, entonces no hubo ninguna pregunta en relación a mi proyecto, porque claramente no lo escucharon. No importa, entiendo que después lo van a leer y lo van a poner sobre la mesa y algo van a sacar, pero y queda grabado en YouTube y de última podrían reverlo ahí. Pero más allá de eso, en ese momento me pareció una falta de respeto de que no me estén escuchando. Que no me hagan preguntas, no importa, puede ser que no tengan, pero no me escucharon. Por lo menos yo sentí eso y otros compañeros que estaban ahí les pasó lo mismo. Entonces no fue una buena experiencia. Eso respondiendo un poco a tu pregunta, y aparte porque también lo quería decir, lo estaba por decir ahí en la Cámara de Diputados, pero dije, más vale me aboco a lo que vine y lo otro me lo dejo para otro momento. Qué feo lo que me contás, porque la verdad que uno genera también expectativa respecto a lo que está pasando allá. Ya de por sí a todos nos pareció como que era muy poco el tiempo que le iban a dedicar a una reforma constitucional
no tendrían que haber tenido un plazo tan corto, o por lo menos dejar un rango de plazo para decir, bueno, no te digo que toda la vida, pero tomémonos el tiempo necesario y suficiente para poder ver bien a fondo todos los temas, no a las apuradas, no a las corridas, porque quizás andás a ver cuándo se vuelve a hacer otra convención constituyente. Y esto de la digitalización, vos lo decías recién, y tomo lo que vos me decías. Hoy, que yo imaginate ni en pañales estoy con la inteligencia artificial, pero ya después viene todo lo que es la computación cuántica y demás, que es más allá que los algoritmos que escuchamos hablar de las redes sociales. Entonces, imagínate, si ya estamos atrasados, por lo menos fuera de contexto, lo que va a ser en un futuro muy cercano. Pero la verdad que lamento mucho que no te hayan prestado la atención suficiente sobre algo que ellos también a veces se atiran de modernos o de mirá qué innovador que soy, pero qué feo que habla esto de nuestros convencionales, sinceramente. Sí, más allá de eso, que coincido con lo que decís, tengo la esperanza de que después la convención que está a cargo específicamente, la comisión que está a cargo específicamente de esto que yo presenté, o sea, que son propuestas de los ciudadanos, derechos y garantías, se tome el trabajo de leer los 700 y pico de proyectos que presentaron, y entre esos mío, y bueno, que claramente los leyeron porque por eso me llamaron, porque no expusieron los 700 y pico de proyectos, hasta ahora que yo sepa, solo algunos. Entonces, alguien lo leyó y le interesó y por eso me mandaron el mail para convocarme. Entonces tengo la esperanza de que cuando la comisión se junte para ya definir qué temas sí van a estar y qué temas no van a estar en la Constitución, mi tema va a estar ahí sobre la mesa. Que puedas ampliar. Bueno, ese se llama Sistema de Gobernanza Digital, Protección de Derechos y Prevención de Ciberviolencias. ¿Esa es la comisión respectiva? Exactamente. Bien, bueno, ojalá que esta comisión de gobernanza... Ciberdelito, en realidad. Ciberdelito, perfecto. ¿A qué otra cosa apuntás vos en este proyecto de observatorio? Nosotros en su momento también hemos hablado acá de la necesidad de generar, por lo menos a nivel local, en Reconquista, un observatorio de las drogas, que reside, digamos, en lo mismo, en tener datos, comportamientos, situaciones, para poder tomar decisiones, porque a ver, las empresas toman decisiones con los datos, ¿sí? Y acá cosas tan sensibles, como en este caso vos hablas de los ciberdelitos, de los derechos digitales y demás, también está el tema de las drogas, de generar distintos observatorios que vengan a fin de que dirigentes, policía, lo que sea, fuerzas de seguridad, cuando hablamos de cibercrimen, estos muchachos tienen computadoras velocísimas y hackers se llama, ¿no? O hackers específicos, y es como lo que trafican drogas, hacen túneles, tienen submarinos, o sea, te llevan satélites, te llevan cabeza de ventaja. Entonces, por ahí, si vos tenés un observatorio, le podés decir a los gobiernos, che, bueno, inviertan un poquito más acá en tanta cuestión en satélites, en policías, en patrulleros, o lo que sea necesario, porque acá te está diciendo la evidencia científica de que venimos para atrás, que nos están pasando más que a colapinto, ¿viste? Esa es la propuesta justamente, o sea, buscar datos claros, datos que sean certeros y que sirvan específicamente para eso que vos mencionabas. O sea, estar un poquito adelantado, no tan abajo de la escalera, estar por lo menos en el medio de la escalera, y que esos escalones que falten nos permitan poder tomar decisiones un poco más certeras y sobre todo con información que sirva. Porque de nada sirve salir a correr el conejo después que ya pasó. Acá lo que se pretende con el observatorio, en definitiva, es no solamente estudiar el fenómeno del ciberdelito y de las ciberviolencias, sino también otro tipo de fenómenos que están sucediendo en el ciberespacio que después desembocan en algún tipo de consecuencias, entre ellas algún ciberdelito. Por ejemplo, la ciberdepresión, la ciberansiedad, la ciberadicción. Son terminologías relativamente nuevas, no tan nuevas, pero relativamente nuevas, que por lo menos hay que ponerlas sobre la mesa, que hay que hablarlas y entender que esas cosas están pasando a raíz del gran consumo que tenemos hoy de tecnología, sobre todo por los más jóvenes, y que no saben cómo afrontar. Cuando se sientan a hablar de ese tema, se dan cuenta que están pasando un mal momento en lo que es ansiedad, depresión, adicción a la tecnología. Cuando lo logran identificar, muchas veces es tarde. A ver, algunos ni lo hablan. Imagínate en localidades pequeñas donde esta información no llega, estas conversaciones no están sobre la mesa como sucedía tal vez
en otra época, cuando no existían las tecnologías, y había un problema en la escuela o en el barrio o en el club de los pibes, y se acercaban a un papá o a un adulto responsable a comentarle, che, me está pasando esto, y se podía abordar. Hoy esto pasa en el mundo digital, y no se pueden poner a hablar con un padre, con una madre, con un tutor, porque muchas veces ni siquiera entienden de qué le está hablando. Porque muchas de estas cosas, por ejemplo, pasan en videojuegos. Si el papá o mamá no se sienta con el niño o la niña a entender qué está jugando y qué le puede estar pasando, y muy pocos consejos le va a poder dar relacionado a cómo resolver esto que le está sucediendo. Entonces, este proyecto va mucho más allá de solamente los ciberdelitos y los derechos de garantía. Tiene que ver, sí, con el derecho de que los que utilizan las tecnologías tengan información un poco más precisa, más clara, y que les sirva no solo para aprender a usarla, sino también para aprender a protegerse. Excelente. Recién hablabas de temas, vos decías ciberansiedad y demás, y el otro día justo viste esas encuestas que te pasan por Instagram y demás, te decían si vos eras adicto o no al celular, y te hacían como 5 o 6 preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que yo me vino a la cabeza es, ¿qué es lo que primero vas a hacer a la mañana cuando te despertás? Y si vos ponías, viste, prendo celular, es que ya arrancaste mal. Ya sos adicto, o sea, como que ya te dejaba expuesto antes de abrir la ventana, tomar un vaso de agua, ir al baño, prendías celular. Entonces vos decías, sí, estoy entrando en esa etapa de... Contame vos que estás en esta asociación argentina. ¿Es una asociación o fundación argentina cibersegura? Es una asociación civil. Asociación civil. Contame hoy cómo está el ranking de los delitos cibernéticos, para entender un poquito más, porque a veces hablamos también de los delitos, delitos bancarios, sustitución de identidad, que nos pasó al mismo intendente de Reconquista en plena campaña electoral, que le sustituyeron la identidad con un WhatsApp falso donde pedían plata o que te iban a dar plata, o sea que ya cae todo el mundo. Pero ¿cuáles son los que están al tope de los rankings hoy, de los delitos cibernéticos? Bueno, como delito, porque también acá hay que separar dos cosas. El Código Penal argentino incorporó con la ley del año 2008 diferentes tipos penales relacionados a delitos que se cometen en entornos digitales o en el ciberespacio o utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, si hablamos de ese tipo de delitos, claramente está rankeando ahí lo que es estafas con utilización de las tecnologías, que en definitiva son estafas. Bien. Que aprovechan esta herramienta para estafar al usuario. Entonces, podemos poner ahí como el número 1. Y después, como fenómenos o como tipos delictuales, aparecen otras cosas. Tenemos el grooming, que ha crecido muchísimo, y esto también tiene que ver con dos situaciones que pasaron después de la pandemia, que es el gran uso de la tecnología por parte de niños, niñas, adolescentes, que antes no sucedía tanto, la pandemia aceleró este proceso, y por otro lado, un poco más de conocimiento, de concientización sobre el tema, donde ahora se entiende que si un adulto contacta a un niño a través de una tecnología y en este contacto se genera una conversación de índole sexual o empieza a solicitar algún tipo de contenido erótico o sexual, eso es un delito. Bien. Antes esto tal vez no lo veían como un delito, decían, bueno, es un adulto que está molestándola o molestándolo y listo, no se denunciaba. Entonces ahora, entendiendo que sí es un delito, hay más denuncias. Después, otro fenómeno tiene que ver con el acceso indebido a un sistema informático, conocido como el hackeo, pero que el término correcto es ese. En los últimos años creció muchísimo por un lado porque hay más ciberataques, y por otro lado porque Latinoamérica particularmente tiene muchísimas herramientas tecnológicas piratas, o sea, sistemas operativos como Microsoft que no tienen la licencia original. Entonces esto lo hace mucho más vulnerable al usuario de que si se baja un archivo que está infectado, va a infectar la máquina y le va a robar información que puede ser desde datos personales hasta datos para acceder a su sistema bancario y hacer transferencias o sacar un crédito. Esto es como el top 3, son esos. Pero después también, ya saliendo del tipo delictual y metiéndonos en fenómenos que suceden, el phishing, que es esta técnica de enviar de forma spam correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas, es la modalidad para captar víctimas más utilizada. Y la que más se está utilizando ahora es inteligencia artificial para generar phishing o para generar estafas con deepfake, o sea que es video, voz
generada por inteligencia artificial, suplantando la identidad de alguien. Por ejemplo, hace poco salió un video de Adorni hablando sobre inversión en YPF y que era una propuesta del gobierno, que estaba respaldada y que le iba a dar ganancias de 300% mensual, o sea, algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero estaba tan bien hecho que mucha gente cayó. Entonces, eso es lo que está como fenómeno sucediendo ahora. Los ataques mediante deepfake, ransomware también, que es encriptación de información, generalmente atacan a empresas o instituciones un poco más grandes que al usuario común, y le piden rescate, y si no se paga, bueno, después se exponen esos datos, y ahí es donde tenemos brechas de seguridad y se terminan filtrando datos de los usuarios o clientes de la empresa que fue infectada por este ransomware. ¿Hay manera de que se pueda poner? Porque varios proyectos hablaban del resguardo de datos. Bueno, acá tenemos también pensar en que tenemos una ley de protección de datos personales viejísima, es del año 2001, o sea, tiene casi cuarto siglo, 25 años, y hay un proyecto de ley que se empezó a pensar, a escribir en el 2022, tendría que haber salido en el 2023, no salió, hubo cambio de gobierno y ahí quedó parada. Yo espero que todos los que trabajamos en esto, sobre todo en lo que es protección de datos, estamos esperando de que salga esta ley, porque en esa ley hay un montón de cambios necesarios que se tienen que implementar para el resguardo de los datos que las empresas que usamos habitualmente tengan sobre nuestra información. Sobre todo lo que es la protección de datos en las bases de datos que utilizan ellos. Y qué va a pasar con ese dato una vez que ya la empresa no lo necesite. Al día de hoy eso no está claro. O sea, yo le doy un dato a una empresa y lo almacena. ¿Para qué? ¿Qué uso le va a dar? ¿Qué trato va a hacer con ese dato? Yo no soy más cliente de esa empresa. ¿Qué sucede con esa base de datos? ¿Qué sucede con los datos que yo le di? ¿Los destruye o los sigue teniendo? Bueno, eso no está claro hoy, y por eso es que tantas bases de datos dando vueltas y que muchas empresas se alimentan de ellos para después generar llamadas vendiéndote productos. Total. Eso no debería suceder. Rodrigo, te agradezco la comunicación, realmente grosso lo que haces, está bueno, y que justo haya visto la brecha ahí, la luz como para mandarte vos también en esta convención constituyente y meter algún proyecto de esta índole, ¿no? De derechos digitales. Así que te agradezco que nos tengas siempre presente la otra mirada para este tipo de información también. Bueno, y ojalá que prospere lo tuyo, ¿qué decirte? Ojalá que prospere. Gracias a vos, Daniel. Lo tengo presente siempre porque me parece que es importante salir de las ciudades capitales, las ciudades grandes, y llevar también la información a localidades como Reconquista, Avellaneda y toda la zona ahí donde llega tu programa. Así que me parece siempre importante divulgar esto porque tiene que ver con derechos y garantías, y todos somos ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Totalmente. Gracias, querido, y seguimos en contacto, ¿te parece? Gracias a vos, Daniel. Sí. Dale, un abrazo grande, buena semana. Igualmente. Chau, chau. Hacemos una pausa, la última, y ya volvemos. Dale, última pausa. Doctora Jessica Galo, médica clínica, especialista en reumatología. Atiende en el nuevo Centro de Reumatología y Especialidades Ana de Urbano, donde se tratan enfermedades reumatológicas como artrosis, artritis, psoriasis, lupus, esclerodemia y enfermedades poco frecuentes. Además, encontrás médicos clínicos, endocrinólogos, pediatras, laboratorio y profesionales para rehabilitación para estas enfermedades, brindando una atención personalizada e integral. Solicitar turnos al 3482 203870 o en calle 12, número 182, Avellaneda. En Pet Planet conseguís todo tipo de alimento para tus mascotas. Variedad en marcas, calidad y precio. En accesorios, arneses, collares, juguetes, cuchas, ropa y muchos artículos más. Conoce nuestra nueva clínica veterinaria pegada a nuestro histórico local. Pet Planet. Amamos a las mascotas. General López 785. WhatsApp 3482-530284. Urgencias 252064. Seguinos en redes sociales. Llega la Expo Rural Reconquista 2025, del 8 al 10 de agosto en el predio de la Sociedad Rural Reconquista. Una nueva edición que nos acerca a los 90 años de historia y tradición. Ganadería y remates, charlas y conferencias, destreza criolla, patio de comidas, shows en vivo y por supuesto, exposición de empresas, industrias y comercio. La muestra más importante del año del 8 al 10 de agosto. 89ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Sé parte de la gran historia.
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, informa que están abiertas las inscripciones para curso de extensión universitaria en modalidad presencial y virtual. Toda la información la podés encontrar en www.frrq.utn.edu.ar o llamando al 3482 53 60 35. Descubre el auténtico sabor en Fiambrería Los Hermanitos. Nuestros exquisitos quesos y fiambres te llevarán a un viaje gastronómico inigualable. Vení y elegí entre una amplia variedad de productos premium, perfectos para tus comidas o reuniones especiales. Te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistar tu paladar. Fiambrería Los Hermanitos, Sarmiento 1214. Todos tenemos sueños. Ayúdanos a ayudar a los que necesitan cumplirlos. Soñare se une a Cáritas Parroquial para que junto a vos ayudemos. Te damos un súper descuento por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo y lo donamos a quien más lo necesita. Ayúdanos a ayudar. Soñare junto a Cáritas y vos, porque juntos podemos cumplir muchos sueños. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar y juntos acompañar el cambio hacia el futuro. Proyección Electroluz Energías Renovables presenta sus kits de paneles solares adaptables. El futuro está sucediendo. Hagamos nuestra parte. Proyección Electroluz. Bueno, gente, nos reencontramos nuevamente mañana martes, como todos los días a las 13 horas, ¿sí? Que tengan un excelente resto de jornada. Hasta mañana. Chao. Besos. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.